en la clase anterior. Entonces, bueno, pues básicamente primero, vamos a hablar un poquito sobre este y después, igual como comenta ahí Julián, igual nos vamos sobre los ejercicios de masa amortiguador, resolvemos alguno o los dejamos más o menos planteados para ver cómo era, ¿no? Tú recuerden que decíamos que nosotros básicamente cuando teníamos un sistema con más de una operacional, pues lo conveniente era seccionarlo, ¿no? Decíamos, bueno, yo sé que esta es una parte, yo sé que este que está aquí es otra parte y, bueno, pues que de aquí en adelante era una tercera parte. Lo que había que hacer era analizarlo, digamos, en cada uno de los bloques. Entonces, la primera parte era plantear, por ejemplo, ahora que decimos que este era un seguidor de voltaje, que la función del seguidor de voltaje pues no era prácticamente como las otras, ¿no? No era amplificar una señal, no era integrarla, derivarla o algún otro caso, ¿no? Sino que únicamente el seguidor lo que nos permitía era como permitir que la señal de entrada pues fácilmente pudiera pasar a la siguiente etapa. Si recuerden que era como un acoplador de impedancias, que era cuando decimos teníamos una etapa A y teníamos una etapa B, queríamos enviar una señal. Decíamos que muchas veces la impedancia de entrada de salida, perdón, y la impedancia de entrada de este eran diferentes. Entonces era como si algo quisiera pasar de este punto a este punto. Entonces se volvía poco complejo y podía hacer que la señal pues tuviera caídas en cuanto a su amplitud, en cuanto a la intensidad de la señal. Lo que permitía el seguidor de voltaje, en este caso como acoplador, era llevar a un mismo nivel la impedancia de uno y la impedancia de otro para poder transmitir la señal entre ellos y que, bueno, pues no había pérdidas en la señal. Entonces, básicamente eso era, primero, por principio de cuentas, lo que se buscaba con el acoplador de impedancias, en este caso con nuestro seguidor. Entonces, quiere decir que hasta aquí nosotros teníamos un voltaje de entrada, ¿sí? Que era el mismo que estaba acá. A la señal que entra, pues es la misma que se ve reflejada a la salida. Después decíamos que lo que teníamos que hacer pues, era decir, bueno, si yo sé que voy a tomar esta parte, yo digo que este es mi voltaje BA. Y yo digo que aquí hay una y dos corrientes, que planteamos como corriente 1 y corriente 2. Para hacer el análisis de pues tenemos que plantear lo mismo, ¿no? Decíamos que entonces, yo decía que la corriente I1 era igual al voltaje de entrada menos el voltaje a donde llega. En este caso, al que llega es el voltaje en la terminal inversora. Y cruza además la impedancia R1. La corriente I2 dijimos que partía de este punto, entonces partía del voltaje en la terminal inversora, menos a dónde llegaba. ¿Llega a dónde? Pues al voltaje que planteamos como voltaje en A, que es un voltaje intermedio. Y cruza entre la impedancia, que sabemos que es 1 entre SC. Recuerden que de aquí hacemos varias consideraciones. Decimos que el voltaje en la terminal inversora era igual al voltaje en la terminal inversora. Y como este está conectado a tierra, pues decíamos que esto era 0. Por lo tanto, este voltaje y este voltaje se eliminaba. De igual manera, la otra consideración era que la corriente 1 era igual a la corriente 2, que eso era debido a las impedancias que enfrentaban las corrientes cuando llegaba a este punto. Si estamos en este punto, pues es más fácil que se vaya por acá a que entre a través de lo que es el operacional, porque tiene una impedancia, decimos, muy grande, ¿no? Que se considera como pues, prácticamente infinita, aunque no lo sea. De acuerdo, entonces nosotros teníamos que plantear que si la I1 era igual a la I2, entonces decíamos que el voltaje de entrada entre la R1 era igual a menos el voltaje A entre 1 sobre SC. En esta parte pues podíamos aplicar lo que era la ley de la herradura y decíamos que el voltaje de entrada entre R1 es igual a menos SC por el voltaje A. Y recuerden que aquí lo que estábamos buscando era el valor que nos representará a que era igual el voltaje en A, porque este voltaje es un voltaje intermedio, es decir, es la salida de esta etapa, pero se va a convertir en la entrada de la siguiente etapa, es que nos está uniendo. Entonces de ahí pues despejábamos y decíamos que entonces el voltaje de entrada es igual a menos S R1C por el voltaje en A. Y de ahí despejábamos y decíamos que el voltaje en A era igual a menos 1 entre S R1C multiplicado por el voltaje de entrada. Y esto que tenemos aquí, pues prácticamente ya era la solución para este primer bloque que tenemos aquí.
Ese primer bloque que teníamos aquí, bueno, pues ya íbamos a obtener y nos iba a permitir relacionarlo con lo que seguía. Entonces, hasta ese punto, nosotros ya decíamos que voy a ponerlo por acá y decir el voltaje en A es igual a menos 1 entre S R1C y multiplicado por mi voltaje de entrada. Entonces, esta era, digamos, nuestra primera ecuación intermedia o ecuación de apoyo. El siguiente era lo que íbamos a realizar en esta parte de acá, el análisis. Bueno, que para este, pues, la entrada sigue siendo la misma que para este, el voltaje IN. Pero decíamos que la salida pues, era un voltaje que planteábamos como un voltaje en B, porque este voltaje no es el voltaje que vamos a manejar a la salida, ¿sí? Pero es un voltaje que nos va a ayudar para poder relacionar esta parte con esta parte de acá. El análisis, recordamos, era básicamente lo mismo. Como está conectado a la Tierra, en este caso planteábamos que aquí había una corriente 1 y que aquí había una corriente I2. En este caso, pues, planteábamos que la corriente 1 era igual al voltaje en B menos el voltaje en donde. Bueno, sabemos que este voltaje es el mismo que hay en todo este punto, ¿sí? Entonces, es el voltaje en la terminal inversora. Entonces, diríamos que es el voltaje en la terminal inversora entre la impedancia que cruza. En este caso, ¿vale? R3. Planteamos también que entonces, de acuerdo a eso, la corriente I2 era igual al voltaje en la terminal inversora, que es de donde parte, menos a donde llega. En este caso sabemos que es el voltaje en tierra y que cruza el voltaje en la inversora, menos el voltaje de tierra, entre R2. Nuevamente, recuerden que hacemos nuestros planteamientos y decíamos, el voltaje en la terminal no inversora es igual al voltaje en la terminal inversora. En este caso, el voltaje en la terminal no inversora es ¿quién? Es el voltaje que le está llegando desde acá. Entonces, en ese caso decimos que es nuestro voltaje de entrada, ¿sí? En ese caso, como el voltaje en la terminal no inversora está conectado al voltaje de entrada, pues este voltaje y este voltaje son los mismos. Por lo tanto, en base a nuestra consideración, decimos que el voltaje en la inversora y la no inversora es igual al voltaje de entrada. Quiere decir que entonces nosotros podemos sustituir este valor y este valor por el voltaje de entrada. Y además sabemos que el voltaje en tierra vale 0. Y también otra consideración pues, que no va a cambiar es que la corriente I1 es igual a la corriente I2. Hacemos la igualación y nos va a quedar que el voltaje en B menos el voltaje en la terminal inversora, que vale Bin entre R3, es igual a ¿quién? Pues es igual al voltaje en la terminal no inversora, que dijimos que vale voltaje de entrada entre R2, ya que este se vuelve 0. De ahí lo que tendríamos que hacer pues es únicamente hacer nuestros despejes, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a despejar esto que tenemos aquí, de modo que nos quede que el voltaje en B menos el voltaje de entrada es igual a R3 entre R2 por el voltaje de entrada. Despejamos de ahí y decimos que el voltaje en B es igual a R3 entre R2 por el voltaje de entrada. Como está restando, pasa multiplicando más el voltaje de entrada. Y de ahí pues podemos utilizar ese voltaje. De modo que vamos a llegar a una expresión en la cual entre R2 más 1 multiplicado por mi voltaje de entrada. Esto que está aquí es mi segunda expresión del circuito, ¿sí? Pero es nada más para este bloque, recuerden, ¿no? Es nada más para este bloque. Entonces aquí decimos que el voltaje en B es igual a R3 entre R2 más 1 y multiplicado por mi voltaje de entrada. Esta es nuestra ecuación número 2. Ahora, si fijan en esta parte, ya tenemos analizado todo lo que es el operacional de aquí, este operacional. Nos faltaría analizar lo que es esta parte que está acá, que si recuerdan la configuración, nos dice que es un sumador. Pues vamos a analizarlo de acuerdo a ese caso, ¿no? Entonces, ya voy a borrar esto. Y en esta parte de aquí, pues vamos a realizar ese análisis, ¿no? Del operacional que nos falta.
Pero ahora ya sabemos que este voltaje y este voltaje que está aquí, que son las salidas de las otras etapas, pues se van a convertir en la entrada o las entradas del sumador. Y vamos a analizar y luego vamos a sustituir cada uno de los casos, ¿vale? Bueno, voy a borrar esta parte de aquí. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y ya tenemos al final arriba lo que son las ecuaciones que vamos a estar utilizando para la sustitución. Lo que nos está diciendo es que ya tenemos esto. Entonces vamos a plantear aquí. Aquí yo digo que esta es I1 y aquí hay una corriente I2 y que aquí va a haber una corriente I3. Hacemos el mismo planteamiento, decimos la corriente I1 está aquí. ¿Parte de dónde? Parte del voltaje en A. Es el mismo que hay en todo esto. Entonces es el voltaje en la terminal inversora entre la impedancia que cruza, que es R4. Parte del voltaje en B. ¿Y que llega a dónde? Pues al voltaje en la terminal inversora. Entre R5, que es este que está aquí, 10. Y 3 a que es igual en función inversora. ¿Y llega a dónde? Pues llega al voltaje de salida. ¿Y cruza a quién? Pues a R6. Pero ahora hay que hacer varias consideraciones. Dijimos que en los casos anteriores I1 era igual a I2 y 1 era igual a I2. Pero en este caso lo que tenemos es que esta corriente que está aquí se forma ¿de quién? Pues de lo que entra a este nodo. Están entrando, pues entran I1 e I2 y sale I3. Por lo tanto, recuerden que decíamos que entonces la corriente I3 es igual a la suma de I1 más I2. La otra consideración es que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora. Y en este caso, como está conectado a la Tierra, pues va a valer 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Bueno, una vez que hacemos eso, pues podemos decir que entonces este voltaje y este voltaje, todo se elimina. Y que entonces tenemos menos el voltaje de salida entre R6. ¿Eso es igual a quién? Pues a la I1 más la I2. La I1, yo sé que es esto que está acá que me quedó, es el voltaje en A entre R4. Más la corriente I2, pero la corriente I2 me dice que es el voltaje en B entre I1 más I2. ¿Sí? Hasta ahí, pues ya, creo que no hay ningún problema, ¿no? Y entonces nuestro pues va a ser igual, como está dividiendo pasa multiplicando y nos quedaría R6 entre R4 por el voltaje en A, más R6 entre R5, pero por el voltaje en B. Y finalmente lo que tenemos que hacer es, bueno, multiplicar por medida es igual a menos R6 entre R4 por el voltaje en A, más R6 entre R5 por el voltaje en B. Hasta ahí ya tenemos nuestra expresión, donde estamos involucrando la variable que queremos, que es el voltaje de salida. Pero si recuerdan, siempre en las funciones de transferencia normalmente tenemos que trabajar la relación que hay entre la salida y la entrada. Aquí no tenemos el voltaje de entrada, pero tenemos dos voltajes intermedios, dos voltajes de apoyo. Y sabemos cuánto vale cada uno de ellos. Entonces, si nosotros queremos encontrar cuánto vale nuestra ecuación ya al final, bueno, pues vamos a sustituir. Es decir, nosotros tenemos que el voltaje de salida es igual a ¿quién? A menos lo que hay aquí. ¿Quién lo que hay aquí? Bueno, pues es R6 entre R4. ¿Multiplicado por quién? Por el voltaje en A. Pero sabemos que el voltaje en A es igual a ¿quién?
a menos 1 n más R6 entre R5 múltiples R3 entre R2. Y vamos a la sustitución. Dijimos es R3, que es lo que tenemos acá, entre R2 más 1. Eso es, y multiplicado por el voltaje de entrada, que es lo que estamos manejando aquí, porque esto es el voltaje en B. Entonces, hacemos la sustitución en este punto. De modo que se fijan ahora, lo que tenemos es una expresión en la cual tenemos dos variables nada más, que es el voltaje de salida y que es el voltaje de entrada. De aquí en adelante, pues lo único que va a faltar es hacer las operaciones algebraicas. Este menos multiplica todo ese término, por lo tanto se vuelve positivo. Entonces nos quedaría R6 entre S, R1, R4 y C. Este multiplica todo esto y nos queda negativo y nos va a quedar que es R3 por R6 entre, bueno, aquí nos va primero a, si quiero más dividir, haremos esta operación aquí, es álgebra, ¿no? Para que nos quede así, R2. Entonces ahí nos quedaría una posible forma, sería R6 por R2 más R3, que son estas dos, entre el producto de R2 por R5. Todo esto está multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, ahora sí, pues ya nada más tendríamos que hacer álgebra para desarrollar esto que está aquí. Y tendríamos lo que es el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y lo que tendríamos que hacer es, igual, en forma algebraica, despejar, de modo que me expresa que me quedara una expresión en la cual dijéramos, el voltaje de entrada es igual a todo esto multiplicado por, perdón, al revés. El voltaje de salida es igual a todo esto multiplicado por el voltaje de entrada. Y tendríamos ya lo que es la expresión o el modelo matemático de todo este sistema. Pero, como decíamos, lo primero es analizar cada uno de los circuitos con operacionales de manera independiente, para posteriormente analizarlos dentro del tercer operacional, que en este caso es nuestro sumador. Recuerden que lo que va cambiando pues, son las consideraciones, ¿no? Con algunas, donde decimos que el voltaje en la inversora y en la inversora son iguales. Si uno está a tierra, los dos son cero. Como en este caso de acá, como son iguales el inversor y el no inversor, pero en este caso el voltaje en la no inversora está conectado al voltaje de entrada, entonces la entrada no vale cero, sino vale este mismo voltaje. Y de ahí en fuera pues tenemos que hacer el planteamiento como ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Plantearlo como un sumador, plantear las corrientes I1 y 2, e I3. Y decir que I3 es igual a la suma de I1 más I2. Para llegar a una expresión que nos maneje, ahora sí, lo que son los voltajes A y voltaje B, que son los voltajes intermedios que planteamos. Pero como ya sabemos cuánto vale cada uno de esos voltajes, hacemos la sustitución para que todo nos quede en función de la variable de entrada, o sea, del voltaje de entrada, y tengamos la relación con el voltaje de salida. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que ir realizando, ¿sí? Entonces, no se quedó claro hasta ahí, jóvenes, si los que lo resolvieron, si más o menos llevaron ese procedimiento, ¿alguna duda? Ahí en la sustitución de en la sustitución donde hace la de B out en Ajá. VB, que no es R3 más 1 sobre R2. Ah, no, ya ahí desarrolló Sí. ahí Sí, aquí ya desarrolló. lo desarrollé. Ajá. Acá es bueno, aquí esta parte que está acá, la desarrollé. Entonces, si la desarrollamos, pues nos quedaría R3 más R2 entre R2, que es lo que tengo acá, sí, y al multiplicarlo, ya me queda de esa manera, ¿y no? Simón, sale pues, profe. Gracias. ¿Vale? Nada. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Alguna duda? ¿Se queda claro cómo lo vamos a, o cómo lo deben de haber planteado?
Obviamente cada quien pues, puede plantear las variables diferentes, ¿no? A lo mejor yo le puse voltaje en A, voltaje en B, ustedes le pueden poner voltaje 1, voltaje 2, a fin de cuentas pues eso no afecta, ¿no? Eso no va a importar. Igual si alguien quiere plantear de un inicio, decir, pues yo planteo de un inicio que esto es I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, perfecto. También no hay ningún problema. Recuerden que en el planteamiento de los problemas, pues nosotros podemos definir las variables que necesitemos, y también, bueno, el orden, ¿no? Que queramos. Pues prácticamente pues no habría más problema, ¿no? Que es obviamente hay que seguir como decíamos, ¿no? Hay que plantear, bueno, cuántos operacionales tenemos, cómo los vamos a dividir y considerar también que el voltaje que yo estoy planteando como salida de yo lo tengo que considerar como salida para este. Si yo no considerara estos que están aquí, bueno, pues sería un poco más complejo, ¿no? Sí se podría hacer, pero a lo mejor es más complejo, porque incluso, pues bueno, a lo mejor tendría que decir, pues voy a considerar mejor que este y este son uno solo, poder seccionar el problema, poder dividirlo en partes que nos permitan a nosotros pues darnos una imagen de entre dónde y dónde estoy trabajando, desde dónde a dónde tengo mi análisis y luego cómo lo voy relacionando con lo demás, ¿no? Eso porque más adelante vamos a tener, bueno, el operacional sea una parte, pero a lo mejor hay una parte en la cual incluya un sistema RC, donde más adelante tengamos un generador o un motor SD, que también ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a analizarlos y vamos a ver que las fórmulas en esos casos pues ya están bien definidas, que ya el análisis pues ya no tendríamos que volver, ¿no? Que tendríamos ahí las fórmulas que nos relacionen, por ejemplo, las corrientes y los voltajes en un motor CD o en un generador. Y de ahí en adelante, pues es irlos relacionando unos con otros. ¿Sí? Entonces, bueno, si no hay alguna otra duda hasta ahí, entonces vamos ahora a ver los problemas que se quedaron, bueno, que iban a practicar ustedes de lo que era el sistema masa amortiguador resorte. Es decir, cómo planteábamos nuestro diagrama de cuerpo libre y cómo podíamos, en base a eso, obtener cada una de las ecuaciones. ¿Vale? Bueno, entonces déjenme pasarme para allá, para el otro. No sé si es mi internet. No se viene si se habla en general o nada más para algunos. Sí, dice que a veces se corta. Creo que nomás es para ella, pero... Sí, posiblemente va a ser en algunos casos en particular, que luego a mí también se me va o veo que luego a algunos como que se les va porque como que se desconectan y luego se vuelven a conectar. Entonces, vamos, ojalá que no, ya no nos siga dando lata y que pues podamos hablar. Pero igual, de todas maneras, si se llega a cortar y que algo que se atore, pues que díganme luego, ¿no? El primer ejercicio que habíamos planteado, o que se quedó planteado, era un ejercicio que tenía, si no mal me equivoco, esta forma, donde aquí teníamos un amortiguador, un resorte, que estaba unido a una masa que era la masa 2. Teníamos K1, B2, igual de aquí teníamos lo que era un amortiguador. Por este lado teníamos un resorte, teníamos aquí lo que era la masa 3. Y teníamos acá, nos queda aquí el amortiguador y lo que es el resorte. Y acá tenemos lo que es la masa 1. Este era nuestro amortiguador B1, este era B3, este era el resorte K2 y este era el resorte K3. Y aquí tenemos lo que era donde se le iba a aplicar la fuerza, es decir, la función de entrada, ¿no? Al resto del sistema. Recuerden que decíamos que entonces al aplicarle una fuerza, aquí vamos a generar lo que era un desplazamiento, y a 1, que sufría lo que era la masa. Que la masa 2 iba a sufrir un desplazamiento, pero que es diferente del desplazamiento que sufre la masa 1. Y que de igual manera tenemos un desplazamiento
Y3 en la masa número 3. ¿Sí? Porque pues, cada uno de ellos tenía un desplazamiento diferente al aplicarle lo que era esta función de entrada. Lo que primero que teníamos que hacer, recuerden, era aplicar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para el diagrama de cuerpo libre, recuerden que nosotros debemos de plantear lo que eran las masas. Aquí tenemos masa 1, masa 2 y masa 3. Y recuerden que aquí nosotros le aplicábamos lo que era entonces nuestra función de entrada, ¿sí? Lo que era la fuerza, generando lo que eran esos desplazamientos. Ahora, tenemos que analizar cada uno de los elementos que están integrados en el sistema y que están interactuando con cada una de las masas. Entonces, para la masa 1, entre la masa 1 y la masa 2 está nuestro primer amortiguador. Recuerden que el amortiguador pues, se comporta como una oposición a que se desplace la masa 1. Entonces, es una oposición. Pero recuerden que decíamos que ese mismo amortiguador se opone a que la masa 1 se mueva, pero a su vez es quien va a jalar al amortiguador 2, entonces, la masa 2, entonces es como si le estuviera aplicando una fuerza para hacer lo que se mueva en ese sentido. Decíamos que entonces en ese caso íbamos a plantear que nuestro amortiguador B1 estaba multiplicado por la primera derivada de quien, como están entre esos dos, este es un desplazamiento y este otro. Este va a depender de la diferencia entre esos dos desplazamientos, es decir, de Y1 de t menos Y2 de t. ¿Sí? En la misma masa 1 encontrábamos otro amortiguador, que era B3, y también tenemos lo que es el resorte. Sabemos que estos dos pues, son también oposiciones al desplazamiento de la masa 1. Pero también, igual que en este caso, se van a comportar como una fuerza que trata de hacer que se mueva la masa 3. Entonces, aquí tenemos nuestro amortiguador de 3. Y B3 dijimos que entonces estaba multiplicado por la derivada con respecto del tiempo. ¿Ahora de quién? Pues el desplazamiento que sufre la masa 1 menos el desplazamiento que sufre la masa 3, es decir, Y3 de t. Y también está acá, en este caso lo que es K2. Pero K2 pues nada más se multiplica por esa diferencia. Entonces sería Y1 de t menos Y3 de t. Entonces ya tenemos el análisis hasta ese punto. Nos falta una consideración, que es la oposición que va a presentar quién, que va a presentar nuestra masa para poderse desplazar. En este caso, ese desplazamiento o esa oposición es la masa 1, pero ahora por la segunda derivada con respecto del tiempo de Y1 de t. Entonces, hasta ahí ya tenemos el análisis de lo que sería la masa número 1, con todos los elementos que están interactuando, todas las oposiciones que para ella se presentan y que para las otras masas se convierten en quien está aplicando la fuerza de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se queda claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, continuamos. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro análisis de la primera masa. Vamos a hacer lo mismo con la masa 2 y con la masa número 3. Entonces, llegamos a la masa 2. Entonces, primero, tenemos una de las primeras consideraciones que tenemos es la oposición que va a presentar la masa 2 a desplazarse. En este caso, pues otra vez decimos que nuestra masa 2 está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo de su desplazamiento, que en este caso es Y2 de t. De igual manera, aquí encontramos lo que es el resorte K1 y el amortiguador P2. Vemos que esos están sujetos respecto, digamos, al techo. Pues quiere decir que esos únicamente se van a comportar como una oposición, pero el techo se vaya hacia abajo, ¿no? Entonces, en este caso decimos que hay un resorte que es K1 y que está afectado por el desplazamiento Y2 de t.
Y que igual tenemos acá el amortiguador B2, que está afectado por la primera derivada con respecto del tiempo de Y2 de T. Y es todo lo que está afectando o que involucra a la masa 2. Vamos con la masa número 3, igual la masa para moverse. Entonces tenemos que es la masa 3 por la segunda derivada con respecto del tiempo de su desplazamiento, que es Y3 de T. Y que en la parte de arriba pues, únicamente encontramos una oposición formada por K3. Y K3 está afectada por su desplazamiento. Entonces, hasta este punto, bueno, pues prácticamente ya tenemos todo nuestro análisis, las ecuaciones de cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a obtener las ecuaciones? Bueno, le voy a borrar este diagrama que era el original y nos quedamos con el diagrama de cuerpo libre para posteriormente poner aquí las ecuaciones de cada una de las masas. Recuerden que cada una de las masas se va a comportar como un nodo, donde analizamos las fuerzas que van en un sentido, que son iguales a las fuerzas que van en sentido contrario. Entonces, pues prácticamente es como cuando tenemos un análisis por nodos, ¿no? Donde decimos quiénes son las corrientes que entran, quiénes son las corrientes que salen. En este caso nos vamos sobre la masa 1, ¿sale? En la masa 1 sabemos que estamos aplicando una fuerza que es F de T, y que es igual a todo lo que va en sentido contrario. ¿Quién va en sentido contrario? Bueno, pues primero va la masa 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo del desplazamiento de 1. El siguiente, ¿quién es? Bueno, pues yo sé que están aquí los amortiguadores para poner en orden, ¿no? Es primero, por ejemplo, B1 por la primera derivada con respecto del tiempo de la diferencia entre Y1 de T menos Y2 de T. ¿Quién más encontramos en ese sentido? Encontramos a B3. Bueno, B3 es la derivada con respecto del tiempo, pero ahora del desplazamiento Y1 de T menos Y3 de T. Y finalmente encontramos el amortiguador que se llama K2. Y K2 está multiplicado por Y1 de T menos Y3 de T. Y esto que está aquí es nuestra primera ecuación. Es la ecuación de la masa número 1. Digamos que de ahí lo podemos transformar al dominio de la frecuencia. Si lo transformamos al dominio de la frecuencia, pues nos quedaría que F de S es igual a S cuadrada por M1 por Y1 de S, más S que multiplica a B1 y que multiplica a su vez a Y1 de S menos Y2 de S, más, llegamos con el amortiguador, primera derivada es B, SB 3 por Y1 de S menos Y3 de S. Y finalmente llegamos acá donde encontramos a el resorte que es K2, que multiplica a Y1 de S menos Y3 de S. Entonces tenemos nuestra primera ecuación en el dominio de la frecuencia para la masa número 1. Para la masa número 2, recuerden que es prácticamente lo mismo, ¿no? Decimos, para la masa número 2 tenemos que definir quién va en un sentido. Bueno, ¿quién va en un sentido? ¿Quién aplica la fuerza? En nuestro caso, pues va a ser B1 por la derivada con respecto del tiempo de Y1 de T menos Y2 de T. Es decir, esta que está aquí. Y eso es igual a quién? A todo lo que se opone. Lo que se opone, pues obviamente es lo que va en sentido contrario. ¿Quién va en sentido contrario? Pues todo lo que encontramos aquí. Que primero es la masa número 2 por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿Sí? ¿De quién? Pues de Y2 de T. Más, ¿quién más se opone? Pues se opone el amortiguador, que en este caso es B2. Y B2 está multiplicado por la primera derivada con respecto del tiempo de desplazamiento. Más K1 multiplicado por Y2 de T. Esta diríamos que entonces es nuestra segunda ecuación.
Transformándolo al dominio de la frecuencia, pues sabemos que va a ser S B1 por Y1 de S menos Y2 de S. Eso es igual a quién? Pues a S cuadrada que multiplica a M2 y por Y2 de S más. ¿Quién sigue? Pues seguiría aquí este B2 que sería S por B2 por el desplazamiento Y2 de S y finalmente más K1 por Y2 de S. Y esta que tenemos aquí, bueno, pues prácticamente es ahora sí nuestra segunda ecuación en el dominio de la frecuencia. Finalmente, para la masa número 3, pues ¿cómo va a quedar el análisis? ¿Cómo quedaría? Bueno, pues diríamos que entonces B3 por la derivada respecto de T de Y1 menos Y3 más K2 por Y1 menos Y3 es igual a ¿quién? Pues es igual a M3 más K. La función de transferencia, bueno, ya que es la obtención en sí del modelo matemático de la función de transferencia, decimos que más adelante tenemos que llegar a una sola ecuación. La ecuación nos va a describir o la relación que hay entre dos variables. Una variable de salida que queremos y una variable de entrada. La variable de salida pues, puede ser el desplazamiento 1, el desplazamiento 2 o el desplazamiento 3. ¿Respecto de quién? Pues respecto de la función de entrada, o sea, de la entrada que le demos. Recuerden que decíamos que esta entrada que tenemos aquí, pues puede ser un escalón, puede ser una rampa, puede ser una senoidal, y ante cada una de ellas el sistema se comporta de manera diferente y su respuesta va a cambiar. Entonces vamos a tener esos tres métodos ya más adelante, lo que es trabajar por medio algebraico, por diagrama de bloques y diagrama de flujo de señal. Pero prácticamente esto era como hacíamos el primer ejercicio, ¿no? El primer problema, que por ahí les pedí que ustedes trataran de hacerlo, ¿no? Para ver si va quedando, claro, porque como planteamos, pues ya más adelante eso va a ser solo parte de, va a ser solo parte de lo que tenemos en cuanto a eso, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces, ¿alguna duda hasta este punto, jóvenes, sobre ese ejercicio? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo sobre este? Muy bien, Julián. Bien, ok. Vamos a ver entonces cómo se plantea el siguiente ejercicio, lo que es el ejercicio número 2, ¿no? Okay. El ejercicio número 2, bueno, pues prácticamente era algo diferente a esto que tenemos aquí, ¿no? En aquel, voy a borrar esto ya entonces, ya que no lo vamos a ocupar, lo voy a borrar aquí. Ya la creo que igual ya más o menos vieron cómo es. Igual ya los que por ahí pudieron hacerlo, ya vieron realmente cuál era la diferencia entre lo que ustedes tienen y si hay alguna variación, ¿no? O que se debió, o si lo hicieron bien, ¿no? Y llegaron al resultado correcto, bueno, pues también, ¿no? ¿Cómo se podía hacer en esa parte?
Vamos a ver entonces cómo quedaba el segundo. Antes de pasar, vamos a pasarnos también nosotros a el otro link para comenzar. Antes de que esto nos saque. Listo, chicos, ahí está el otro. Igual ya nos pasamos para el otro también, para el segundo ejercicio, en el cual tenemos ahora un sistema que estaba de esta forma, ¿no? Estaba conformado por dos masas, la masa 2, la masa 1. La masa 2 nos decía que estaba sobre el piso, mientras que la masa 1 estaba montado sobre unas llantas, ¿no? Entonces, en base a eso decíamos que nosotros aplicábamos una fuerza de entrada a todo lo que era el sistema. Entonces, de aquí hacia acá, sabemos que la masa 1 iba a sufrir un desplazamiento X1, que era igual, que era diferente a el desplazamiento de X2, era igual en el sentido, pero en cuanto a magnitud, es decir, distancia que iba a sufrir, pues eran totalmente diferentes, ¿no? Entonces, básicamente lo que teníamos ahí nosotros era que deberíamos hacer ese análisis, ¿no? Considerando esos dos desplazamientos, esas dos distancias que iban a ver afectada a lo que era cada una de las masas, ¿no? De cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, bueno, seguíamos teniendo aquí lo que era nuestra masa 2, lo que era aquí nuestra masa número 1. Aquí aplicábamos lo que era nuestra función de entrada. Entonces, si aplicábamos una función de entrada, sabíamos que íbamos a generar un desplazamiento, ¿sí? Entonces, esa fuerza que nosotros le apliquemos, lo que va a buscar es que la masa 1 se desplace en ese sentido. Pero, obviamente, como ya vimos, va a haber varias oposiciones. Las oposiciones que se presentan a ese desplazamiento dijimos que es primero el generado por la masa número 1, es decir, la oposición que la masa 1 presenta a moverse. En este caso sería la masa 1 por la segunda derivada con respecto del tiempo de quién, pues del desplazamiento x1. ¿Quién más? Bueno, pues sabemos que aquí hay un amortiguador, un resorte, y ese resorte sabemos que es una oposición a que la masa se desplace. Pero ese amortiguador sabemos que para la masa número 2 es quien va a hacer la función de la fuerza de entrada, es decir, quien va a aplicar la fuerza buscando que la masa 2 se desplace. Quiere decir que entonces aquí tenemos que el resorte depende de quién, pues depende de los desplazamientos x1 menos x2 de t. ¿Vale? Entonces, tendríamos hasta ahí todo. ¿Por qué? Porque decíamos que la masa número 1, como tiene unas llantas, bueno, pues no está en contacto con el piso. El piso y la masa no estar en contacto no generan una oposición. Es decir, como decíamos, en pocas palabras, una fricción. ¿Sí? Nos vamos a lo que es la masa número 2. Entonces, decimos, en la masa número 2, el resorte que uno es quien está, digamos, generando la opción de fuerza, ¿no? De aplicar la fuerza para generar el desplazamiento en ese mismo sentido. Ahora, decimos que si aplicamos esta fuerza, bueno, pues todo lo demás del sistema tiene que presentar alguna oposición. En este caso sabemos primero que la masa, como ya vimos anteriormente, presenta una oposición a desplazarse. Por lo tanto, diríamos que la masa 2 está afectada por la segunda derivada con respecto del tiempo. ¿De quién? Pues del desplazamiento x2 de t. ¿Sí? Y acá tenemos un resorte y tenemos un amortiguador que también se oponen al desplazamiento de la masa número 2. Entonces, aquí está K2 y sabemos que K2 está afectado por el desplazamiento que tenemos acá. Y también tenemos el amortiguador. El amortiguador también se opone al desplazamiento. Por lo tanto, tenemos que es B2, que es el amortiguador, por la derivada respecto del tiempo de el desplazamiento x2 de t. Pero aquí nos faltaría considerar
un aspecto más. A diferencia de lo que decíamos de la masa 1, la masa número 2 sí está en contacto con el piso. Quiere decir que entonces, al tratar de moverse, se va a presentar lo que es una fricción, una oposición a que la masa se desplace libremente. Entonces, hay una oposición que también debemos de considerar, que es la fricción con el piso, a la cual pues, sabemos que se va a comportar como un amortiguador y por lo tanto vamos a definir que ese sería B3 por la derivada con respecto del tiempo del desplazamiento, que en este caso es x2 de t. Hasta ahí entonces ya llegamos a lo que es nuestro diagrama del cuerpo libre completo. ¿Sí? Es decir, son todas las fuerzas que están interactuando. Y de ahí en fuera vamos a hacer la obtención o vamos a llegar a las ecuaciones que nos van a describir cada uno de los comportamientos en las masas diferentes. Por ejemplo, si analizamos lo que es la masa número 1, diríamos que la masa número 1, la entrada es F de t. ¿Y qué es igual a todo lo que se va a oponer? ¿Quién se opone a que esa masa se desplace? Bueno, primero, M1 por la segunda derivada con respecto del tiempo de X1 de t. ¿Quién es el otro que se opone? Bueno, pues se opone nada más lo que es el resorte K1. Pero K1 está afectado por el desplazamiento de la masa 1 menos el desplazamiento de la masa número 2. Y eso que tenemos aquí, pues será prácticamente nuestra primera ecuación. Transformándolo al dominio de la frecuencia, decimos que f de s es igual a s cuadrada m1 por x1 de s más k1 que multiplica k1 de s, x1 de s, perdón, menos x2 de s. Y esa es la primera ecuación en el dominio de la frecuencia. La segunda ecuación ahora es para la masa número 2. La masa número 2 decimos que ¿quién está aplicando la fuerza de entrada? Pues sería K1 por X1 de T menos X2 de T. Y eso es igual a todo lo que se opone, es decir, todo lo que va en sentido contrario. ¿Quién va en sentido contrario? Pues primero lo que es la oposición generada por la masa, multiplicada por su desplazamiento. ¿Quién más? Bueno, pues tenemos ahí dos amortiguadores que serían B2, serían ahí B2 por la derivada con respecto del tiempo de X2 de T. Más, ¿quién más? Pues B3, ¿no? Que es la fricción con el piso, que sería B3 por la derivada con respecto del tiempo de X2 de T. ¿Quién más falta? Pues nos faltaría la oposición generada por el amortiguador, por los resteros de T. Y este que tenemos aquí, pues sería nuestra segunda ecuación. Ahora, si lo transformamos al dominio de la frecuencia, pues nos quedaría que es K1, X1 de S, menos X2 de S, es igual a S cuadrada, M2 por X2 de S, más S B2 por X2 de más S aquí ya es una ecuación de S
Profe, ya se fue. Pues vamos a definir entonces, primero, lo que es la parte del motor de CD y luego veremos la parte del generador. Estos dos temas son muy sencillos porque realmente cuando se hace el análisis se llegan las ecuaciones y las ecuaciones que nosotros vamos a trabajar ya no van a estar cambiando. Básicamente es el esquema que conforma lo que es un motor de CD, un servo, digamos, ¿no? En pocas palabras. Nos dice que prácticamente está conformado por esta armadura, ¿sí? Que está conformada una resistencia, una bobina, un voltaje de entrada, nos genera una corriente y que además se presenta un voltaje inducido dentro de lo que es la parte de, digamos, del motor, ¿no? La parte del rotor se genera que se genera un par y se genera un desplazamiento. Y además tenemos lo que es una corriente de armadura, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es el modelo que nos representa a grandes rasgos los componentes de un motor CD, un servomotor, ¿no? Funciones que relacionen una salida y una entrada. Por ejemplo, nos tenemos que la entrada pues, es un voltaje, ¿no? Que le estamos aplicando entre las terminales del motor. ¿Y qué se nos va a generar, por ejemplo, un desplazamiento? ¿Sí? Un desplazamiento como salida, pero que está afectado por lo que es el sistema, es decir, el modelo matemático del sistema. Entonces, básicamente lo que nos dice es que si tenemos un circuito como este, bueno, pues tenemos una parte eléctrica y tenemos el equivalente a tener una parte mecánica, en donde en el servomotor, bueno, pues prácticamente podemos definir que lo que tenemos aquí es la parte eléctrica, en donde tenemos como decíamos, una resistencia, una inductancia, tenemos nuestra corriente generada por este voltaje. Y tenemos acá una corriente que genera el campo, que prácticamente se dice que es una variable con un valor definido, entonces se va a convertir ya en un término constante. Entonces ya deja de ser una variable y nos permite simplificar lo que es el análisis del sistema. Nos dice que entonces cuando aplicamos eso se va a generar una cantidad de desplazamiento. Entonces tenemos desplazamiento y tenemos además lo que es un par que se va a transmitir a quién, a lo que es una carga conformada por estos elementos que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos aquí un circuito de armadura y tenemos lo que es una carga mecánica. Entonces las ecuaciones para nuestro motor de CD ya están definidas. Nos dice que nosotros podemos tener, voy a regresar acá para que vean, un voltaje inducido, ¿sí? En la carga mecánica. Entonces, ese voltaje inducido dice que está multiplicado por K. Y K es un parámetro del motor y depende del tipo de motor y del fabricante el valor de esa constante K. Donde phi es el flujo magnético y θ es el desplazamiento angular que sufre la flecha. Por lo tanto, dice que esto que está aquí, que es la derivada del desplazamiento angular de la flecha respecto del tiempo, es el equivalente a la velocidad angular de la flecha. Entonces tenemos esos términos. Como sabemos que el flujo va a ser constante, entonces diríamos que ese término pues, prácticamente se va a convertir en una constante multiplicada por K. Y entre ellas dos van a dar un nuevo valor que se le denomina Km, que es como la constante del motor, ¿sí? Y que está multiplicada, pues, como decíamos, ¿no? Por la velocidad angular de la flecha. Esa es nuestra primera ecuación. Esa ecuación ya no va a cambiar. Es decir, esa ecuación ya está definida. Para la armadura, nosotros sabemos que entonces aplicamos lo que es un análisis por mallas, ¿no? Decimos, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y nos dice que el voltaje que le inducimos o que le aplicamos al motor es igual a ¿quién? A la resistencia M por la corriente, es decir, la resistencia que forma la armadura del motor de CD, es decir, esta que está aquí, más el voltaje en la bobina. Y sabemos que el voltaje en la bobina, pues es el valor de esa bobina multiplicada por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Por cuál corriente? Por la corriente que circula a través de la armadura. Más ¿quién? Recuerden que aquí decíamos que se induce un voltaje, que es el voltaje
de inducción del motor. Entonces, este que tenemos aquí es nuestra segunda ecuación, es decir, esta ecuación también ya va a quedar definida, ya no va a cambiar. Y luego tenemos que analizar lo que es la ecuación del par. La ecuación del par, bueno, pues sabemos que de aquí, como veíamos, tenemos aquí lo que es una inercia y tenemos esto que está aquí. Tenemos algo como esto. Ya tenemos aquí un par que se genera como salida. Bueno, ese par que se genera como salida es igual aquí, pues a una constante, ¿sí?, multiplicada por lo que es la corriente. Como constantes, bueno, pues se va a manejar como un solo valor, pero como tiene un valor diferente, ya no es KI, sino es kTau, que es una constante del motor, multiplicada por lo que es la corriente. Esta es nuestra tercera ecuación. Y también en la parte de lo que sería la parte mecánica, diríamos que aquí se genera un par. Ese par depende de quién, pues depende de la parte mecánica. Lo voy a poner aquí, que me quede un poquito más claro, ¿no? Sabemos que aquí pues, hay una inercia generada y aquí hay una fricción. Y que eso está generado por el desplazamiento, perdón, por el par. En este caso, el par dice que depende de quién. Bueno, pues depende de la inercia y depende de la fricción que hay en la carga del motor, a lo que tengamos conectado. Que de igual manera, aquí tenemos que, recuerden, aquí se genera lo que es un desplazamiento angular, la flecha. Entonces, diríamos que el par que se aplica por parte del motor, que se aplica a la carga, ese par depende de quién, pues depende de la inercia multiplicada por la segunda derivada con respecto del tiempo de el desplazamiento angular, más la fricción de la carga, la fricción que sufre la carga, por la derivada con respecto del tiempo de el desplazamiento angular. Recuerden que en un motorcito, bueno, pues está el motor, está la parte mecánica y está lo que es la flecha. Y que en esta parte de aquí, bueno, pues prácticamente es el motor, digamos, la flecha pues no está libre, ¿no? Necesita algo que le esté sujetando. Entonces, esto que está aquí es de lo que estamos hablando, ¿no? Es de cómo se modela. ¿Por qué? Porque la flecha, pues para poder girar, tiene que estar en contacto con la superficie del mismo motor, que haga que la flecha se mantenga, digamos, dentro de esa posición, ¿no? Entonces, esas son las ecuaciones que normalmente vamos a estar trabajando. Si cada una de esas 4 ecuaciones las transformamos, pues vamos a llegar a estas ecuaciones que tenemos aquí, en el dominio de la frecuencia. Es decir, entonces, estas ecuaciones, que son estas 4, ya en el dominio de la frecuencia, y que son el equivalente de las 4 que vimos anteriormente, pues son las que vamos a estar trabajando para lo que es el análisis de nuestro motor, ¿sí?, el motor SD. Más adelante esto es necesario porque lo vamos a integrar. Más adelante lo que nosotros, por ejemplo, vamos a buscar es decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo un circuito como este? Y aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí. Aquí tenemos lo que sería la carga del motor. Inercia. Aquí tenemos corriente de armadura. Y un ejemplo, ¿no? Algo sencillo para empezar, ¿no? Supongamos que tenemos un voltaje de entrada. Sabemos que nosotros queremos conocer cuál es el desplazamiento angular o queremos conocer cuál es el par que está generando. ¿A partir de quién? A partir del voltaje de entrada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos primero que analizar la parte del operacional y obtener una ecuación. De este que está acá, vamos a generar las ecuaciones, pero realmente ya no ocupamos generarlas porque ya las tenemos aquí. 1, 2, 3 y 4. Entonces quiere decir que al final vamos a trabajar con estas 4 ecuaciones. ¿Para qué vamos a trabajar con las 4 ecuaciones? Bueno, para poder relacionar, por ejemplo, si yo digo, este es mi voltaje de entrada, ¿sí? Bueno,
Y digo, entonces, para este sistema, ese voltaje de entrada sería también la salida. Entonces, la salida de ese se convierte también en la entrada del anterior. Y esta que tengo acá, ya tengo las ecuaciones que me relacionan con todo lo demás. Entonces, yo puedo llegar a tener un modelo matemático que me diga cómo se va a comportar, por ejemplo, la salida como el desplazamiento, dependiendo de la entrada. Es decir, si este voltaje aumenta o disminuye, ¿cómo se comporta lo que es ese desplazamiento? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, pues trabajando con estas 4 ecuaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillito para que quede más claro. Esto lo vamos a hacer cuando ya veamos los sistemas híbridos, que ya veamos un poquito más de otros sistemas y lo vayamos complementando. Por ejemplo, supongamos que yo les digo que quiero tener un modelo matemático. En ese modelo matemático yo quiero tener como entrada el voltaje aplicado y que quiero tener como salida el desplazamiento angular. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues ver qué es lo que va a ir aquí, ¿no? Entonces yo sé que el voltaje de entrada que yo tengo aquí se va a multiplicar por lo que tengamos aquí y nos genera el desplazamiento angular. Entonces, bueno, me voy a mis recursos. ¿Qué tengo como recursos? Tengo 4 ecuaciones, ¿sí? En estas ecuaciones, si observan, yo estoy buscando tener este valor o esa variable y esta variable, que son las que me relacionan ahí. Quiere decir que entonces esta que es una variable, esta que es una variable, este y este, tengo que desaparecerlos. Bueno, igual este. Tengo que desaparecerlos. ¿Por qué? Porque tengo que dejar mi expresión matemática en función de nada más estas 2 variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues esas ecuaciones yo puedo ir trabajando. Por ejemplo, de estas 2, yo digo, bueno, estas 2 me relacionan el par. El par en cuanto a lo que es o en relación a la carga y en base a el voltaje, o más bien como el campo inducido y que genera ese par. Sabemos que cuando tenemos un campo magnético nos genera lo que es un par. Tengo estas 2, entonces yo digo, bueno, si son esas 2, yo digo que S cuadrada J más SB multiplicado por teta de S es igual al par. Pero el par me está diciendo que es K tau por la corriente de S. ¿Sí? Bueno, ya tengo hasta ahí entonces mi primera expresión. Ya sé que aquí ya tengo lo que es el desplazamiento y ya eliminé lo que es esta variable. Pero me sigue apareciendo lo que es esta variable, que es la corriente de la armadura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, de aquí trabajar la corriente de armadura. Si trabajo la corriente de armadura, estoy involucrando a la otra variable que yo estoy buscando. Entonces quiere decir que de esta ecuación que tengo aquí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo despejar. Si despejo, digo, bueno, pues sería EADS menos el voltaje inducido en el motor entre, como eso está multiplicando, pasa dividiendo, ¿no? Entonces nos quedaría SLM más la resistencia es igual aquí a la corriente y ADS. Es decir, ¿no? S está restando, está sumando, va a pasar restando. Pues pasa de este lado. Esto que está aquí está multiplicando a la corriente, pasa dividiendo. Entonces ya tengo aquí esta expresión. Como ya sé que aquí es igual IA, lo puedo sustituir. De modo que digo, bueno, pues tengo S cuadrada, J más SB por teta de S. Eso es igual a K tau por la corriente. Pero la corriente yo ya sé que es el voltaje de entrada menos el voltaje inducido entre SLM más RM. Ya lo tengo así. Pero yo sé que también este que está aquí es otra variable. Es un voltaje inducido en el motor y que depende de la corriente, ¿no? Ya lo sé, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer en ese sentido? Pues puedo buscar una igualación.
que es la ecuación número 5. En la ecuación número 5, entonces digo, bueno, esto es S cuadrada, J más SB por el desplazamiento. Eso es igual acá por tau, que multiplica al voltaje de entrada menos el voltaje inducido. Pero el voltaje inducido yo sé que es igual a todo esto. Entonces es S Km por teta de S entre SLM más RM. Si se fijan aquí, entonces estoy llegando al objetivo, bueno, en teoría, ¿no? Todavía no finalizado. ¿Por qué? Porque en toda esta ecuación que está aquí, yo nada más tengo dos variables, que es el desplazamiento angular y el voltaje de entrada del sistema. ¿Sí? Entonces aquí también tengo otra vez la variable, pero es la misma que yo estoy manejando. Recuerden que decíamos que esto que está aquí, K tau y Km, son constantes. Estas ya no van a cambiar su valor, no van a modificar. ¿Qué tengo que hacer de aquí? Pues de aquí nada más vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, esto está dividiendo, yo lo voy a pasar multiplicando, me quedaría S, LM más RM por S cuadrada J más SB multiplicado por teta de S. Eso es igual a ¿quién? Es a K tau, que multiplica al voltaje de entrada menos S Km por teta de S. ¿Sí? Si se fijan, yo tengo aquí esta variable y tengo esta variable, que son las mismas, y la otra variable es el voltaje. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que hacer otros pasos algebraicos de modo que pueda acomodarlo. De modo que este que está aquí pues, multiplica los dos términos. ¿Sí? Quiere decir que entonces lo que voy a tener aquí es SLM más RM S cuadrada J más SB, que multiplica a quién? A teta de S. Pero acá tengo otro término que tiene teta de S. Como está restando, pues va a pasar sumando. Y nos va a quedar S, Km, K tau por teta de S. ¿Sí? Y que eso es igual a K por tau por EA de S. Si se fijan, entonces ahora sí, de un lado tengo la variable de salida y del otro tengo la variable de entrada. Es decir, tengo el voltaje de entrada y tengo las variables que tengo como resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues factorizar y despejar hasta que nos dé una expresión que podamos trabajar y llevarla a una forma en la cual nos diga que teta de S es igual a una expresión matemática multiplicada por EA es decir, ya solamente tendríamos que hacer pagos algebraicos. Entonces, en este caso, pues es mucho más sencillo trabajar. ¿Por qué? Porque las ecuaciones ya están planteadas, ya no van a cambiar. Es decir, cada que encontremos un cerdo, un motor SD, pues no vamos a tener que hacer su modelado, sino que únicamente pues vamos a buscar o a sacar las ecuaciones que ya estén definidas y poder trabajarlas para poder llegar a una expresión como esta que tenemos aquí. Y obviamente esto puede cambiar de acuerdo a la variable que nosotros queramos conocer. Si queremos decir, no, es que yo quiero conocer cómo se va a comportar la corriente de armadura, ¿sí? Que va a ser igual, por ejemplo, al sistema multiplicado por el voltaje. Entonces, básicamente, este sería otro análisis. Entonces, ustedes tendrían que ir buscando en estas ecuaciones cuáles les permiten ir trabajando y llevarla a una parte. La idea, por ejemplo, del motor de CD y del generador que ahorita vamos a ver, pues prácticamente es que conozcamos ya cuáles son las ecuaciones que están relacionadas. Es decir, como les comenté, ustedes ya no van a tener que hacer el planteamiento a través de las ecuaciones, sino que únicamente con esas ecuaciones ustedes van a analizarla o las van a mezclar con algunas otras ecuaciones para llegar al modelo matemático completo. Entonces,
Eso es modelar. Esta parte, ¿no? Que es la mecánica. Esa parte de la carga mecánica que la vamos a trabajar también cuando empezamos a ver los sistemas rotatorios, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más a fondo. Pero ahorita lo que nos interesa básicamente es que entiendan que esta parte que tenemos aquí, básicamente son las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando de lleno. Y a partir de las cuales ustedes por medio de álgebra, y más adelante por diagrama de bloques, por diagrama de flujo de señal, vamos a llegar a una ecuación resultante, a una ecuación final. ¿Vale? Bueno, antes de pasar a lo que es entonces el generador, ¿alguna duda, chicos, sobre esta parte? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. momento no, profe. Ok, entonces vamos a pasar a ver rápidamente lo que... Muy bien, Julián. Ok, entonces vamos a pasar entonces ahorita a ver lo que es la parte de el generador. Bueno, vamos a ver entonces lo que es la parte del generador. Bien. Al igual que lo que es el motor SD, el generador está conformado por varias etapas. Lo que es el circuito de campo, el circuito de armadura y lo que es la carga que le conectemos al generador de CD. Si observan ahí, pues viene diferentes elementos dentro de lo que es el circuito de campo. Por ejemplo, está el voltaje que aplicamos, la corriente que genera y la resistencia y la bobina del circuito de campo. El circuito de armadura está conformado por una inductancia, una resistencia, un voltaje inducido, un voltaje generado, digamos, y un voltaje que se le aplica como salida. Un voltaje que tenemos aplicado a lo que es la carga y que nos genera lo que es también una corriente. Quiere decir que entonces aquí tenemos, si observamos a simple vista, pues varios circuitos, ¿no? En los cuales pues tenemos que hacer su análisis pues de acuerdo a lo que ya conocemos, ¿no? Por voltajes o algún otro, ¿no? Pero bueno, pues básicamente lo que nos permite es que entonces definimos que hay tres partes que conforman lo que es el generador de CD. La primera parte pues es la parte que nosotros dijimos, ¿no? Es la parte del circuito de campo. La parte del circuito de campo, bueno, pues nos dice que prácticamente esa es la ecuación, de acuerdo a la malla, ¿no? Nos dice que el voltaje que tenemos de entrada, o el voltaje que apliquemos, prácticamente nos dice que es igual a el voltaje que hay en la resistencia más el voltaje que hay en la bobina. Y multiplicados cada uno de ellos por lo que es la corriente. Entonces, en esa ecuación nos dice que F es el voltaje de campo aplicado. Recuerden que cuando nosotros tenemos un generador, le aplicamos un movimiento que genera un campo y ese campo es el que se le aplica para generar ese voltaje. La siguiente parte, que es la parte de la armadura, bueno, igual, aplicamos lo que es nuestra malla, ¿no? Digamos, o nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, para encontrar entonces que el voltaje, ¿sí? En este caso, el voltaje generado, que es EG, es igual a ¿quién? Pues es igual a lo que se queda en la bobina, en la resistencia y en este voltaje que tenemos acá, y que es el voltaje, digamos, ya de salida. Entonces, esto pues, prácticamente, si se fijan, no es más que un análisis por mallas, ¿no? En la cual decimos que el voltaje generado pues se reparte entre cada uno de los elementos. Y que además pues, nos dice que hay una corriente a través de él. Ahora, lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos un generador, bueno, el voltaje generado pues depende de lo que es el flujo magnético. Y lo que nos está diciendo es que el flujo magnético, o el eje que tenemos aquí, nos dice que va a ser un valor igual a lo que tenemos aquí. Es decir, que va a depender de quién, del parámetro del motor, del flujo magnético y de la derivada también. O sea, está involucrado también en ese sentido. Entonces ahí tenemos una tercera ecuación. Entonces
que el parámetro K está determinado en base a la construcción física del generador, es lo que les decía, ¿no? Cada generador mecánicamente tiene características diferentes. Es decir, cada fabricante, bueno, pues puede diseñar un generador en la cual diga, no, pues yo tengo estas consideraciones, tengo estas características y las defino dentro de lo que es el parámetro K. Entonces, no es también que la derivada, en este caso, como veíamos anteriormente en lo que es el motor, bueno, pues también se define como la derivada con respecto del tiempo de teta. Y eso es nuestra velocidad angular. Nos dice también que como la derivada es constante y que además el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo, entonces planteamos que el voltaje generado será igual a ¿quién? Pues será igual a los parámetros físicos del motor multiplicados por la corriente, ¿sí?, de entrada, ya que estemos aplicando. Y en la carga, pues sabemos que entonces el voltaje que tenemos entre esta terminal y esta terminal, que es nuestro voltaje, digamos, de salida, prácticamente es igual al voltaje que va a haber la carga. Y el voltaje en la carga, ¿qué es? Pues es igual a la impedancia multiplicado por la corriente. Porque recuerden que esa impedancia puede ser una resistencia, puede ser una bobina, puede ser un capacitor. Pero básicamente lo que nos dice entonces es que esa es nuestra ecuación número 5. Entonces, podemos transformar, ¿no? Vamos a transformar al dominio de la frecuencia. Si transformamos cada una de las ecuaciones que vimos anteriormente, esas 5 ecuaciones, recuerden, la primera ecuación sale de aquí, ¿no? Del circuito de campo, nos va a brindar una ecuación. El circuito de armadura nos va a proporcionar otras ecuaciones y la última ecuación nos la va a dar lo que es la carga del generador. Entonces decíamos, bueno, yo tengo esos elementos, obtengo las ecuaciones y lo que nos dice entonces es que transformando voy a llegar a mi ecuación número 6, la ecuación número 7, ¿sí? Ahora lo que nos dice es que la impedancia de la armadura y si consideramos entonces lo que es o decimos que en lugar de tener este valor y este valor, bueno, en uno solo, esta es impedancia, que en lugar de manejarlo por separado, lo podemos englobar como una sola impedancia. Es decir, por ejemplo, si nosotros dijéramos, es que tengo aquí RF más SLF. Yo sé que esto es la impedancia, ¿sí? Eso es simplemente lo que nos está diciendo. Quiere decir que entonces, en ese caso, nosotros podemos englobarlo como uno solo, ¿sí? Igual acá, podemos manejarlo entonces, de modo que en lugar de manejar todos los términos, lo manejo como impedancia de la armadura, impedancia de la carga, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer las operaciones, los despejes y todo lo demás, bueno, pues no es necesario que trabaje todo esto. Si yo decido, lo puedo manejar mediante sus equivalencias o abreviaturas, digamos, ¿no? Y trabajarlo y hasta el final podemos transformarlo, ¿no? De modo que en lugar de tener, digamos, todo esto, pues tengo nada más esto. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los casos, de acuerdo con nosotros lo planteemos, ¿no? Y así podemos tener nuestras diferentes ecuaciones ya planteadas, ¿no? Entonces vamos a tener aquí en este caso 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Estas ecuaciones, recuerden también, igual que el motor de CD, ya no van a cambiar, es decir, ya están planteadas. Lo único que va, en nuestro caso, a cambiar es cuando hagamos el modelo matemático. Es decir, si yo digo que tengo un voltaje inducido, un voltaje generado, entonces quiere decir que yo puedo tener como salida, decir, cómo se va a comportar, por ejemplo, el voltaje, ¿no? Que tengamos a la salida, el voltaje ya generado que aplico a la carga. Pues puedo tener eso. ¿Cómo logro llegar a eso? Bueno, de esas 5 ecuaciones que tenemos aquí, yo voy a trabajarlas como hicimos anteriormente en el otro ejemplo, ¿no? Voy a trabajarlas para, ¿qué? Pues para lograr tener, entonces, en este caso, una ecuación en donde las variables, por ejemplo, algunas otras que vayan apareciendo, bueno, irlas eliminando. Y que solamente nos queden esta variable y esta variable multiplicado por todos los elementos del sistema, todo lo que están conformados, todo lo que afecta.
Entonces, estas ecuaciones básicamente también no van a cambiar, ya están definidas, ¿sí? Ya van a ser, digamos, las mismas para lo que sería todos los análisis que involucran un generador de CD que contenga estas partes, ¿no? Pues nuevamente puede ser que más adelante esta parte que tenemos, el voltaje que tenemos a la salida, ese voltaje pues, prácticamente nos diga, bueno, este voltaje que yo tengo yo aquí, me dice que en lugar de tener la carga, pues yo le voy a poner, por ejemplo, que la carga es algo como esto, aquí tendría que aplicar un divisor, y luego que este voltaje de aquí, yo se lo voy a aplicar a un... Por ejemplo, a lo que es un operacional, y bueno, ir trabajando hacia adelante. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo, ¿no? Y vamos a ver que esta parte de aquí, pues yo tengo sus ecuaciones, ya no hago el análisis, simplemente con las ecuaciones yo las voy trabajando, ¿para qué? Para relacionarlos con esta parte y luego relacionarla con esta parte que tengo acá. Entonces, estas ecuaciones nos van a permitir ir relacionando una etapa con la otra, hasta llegar a una expresión en la cual, por ejemplo aquí, me involucre lo que es este voltaje con la parte que tengamos acá en la salida. Entonces, básicamente es lo que vamos a ir trabajando, ¿vale? Entonces, digamos, la ventaja es que prácticamente con este tipo de sistemas, bueno, pues ya no tenemos que trabajar tanto en lo que es el análisis, sino que únicamente es aplicar lo que serían las diferentes ecuaciones que vamos a ir trabajando, ¿sí? Bueno, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, algún comentario sobre lo que es el motor? Perdón, el generador de CD. Pues yo básicamente pues no es análisis a bueno, que tengamos que hacer, ¿no? Como ven, es un análisis sencillo, son simple y sencillamente pues, como mallas. Algunas fórmulas, bueno, pues involucran lo que es, como decimos, las características internas que le da el fabricante a cada uno de sus motores o generadores de CD. Entonces, cuando se hace el modelo, esos valores se manejan ahí, pero cuando ya se trabaja con la hoja de datos del motor, bueno, pues ya, esos son valores que hay que identificar para poder sustituir y conocer cuál es el comportamiento del mismo. ¿Vale? Bueno, ¿hasta ahí, jóvenes, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se queda clara esta parte? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, miren. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí, creo que ya le avanzamos bastante. Muy bien, Héctor. Gracias. Vamos a dejarla hasta ahí. Yo creo que ya por el día de hoy ya lo que me interesaba es ver esa parte, ¿no? Primero,